Por eso vamos a renovar en los próximos días con la Unión Cívica Radical, que aquí está representado por sus máximas autoridades, el compromiso que firmamos el año pasado con los diputados y los senadores de estar en contra de cualquier intento de reforma constitucional. Ahora lo vamos a hacer con los candidatos a diputados y senadores en cada rincón del país. Así es, Mario, así es, Lilita. Y tenemos que unirnos con las fuerzas políticas en lo que haga falta, con las fuerzas políticas democráticas, para frenar la nefasta reforma oficialista al Poder Judicial. Primero, pidiendo la inconstitucionalidad en los tribunales, desde luego. Ahí hay una batalla que la Unión Cívica Radical va a liderar, pero obviamente no estamos solos, hay muchas otras organizaciones y está bien que eso ocurra. Pero si eso no alcanza, tratando de juntar los esfuerzos para comprometernos, por lo menos en una boleta que le imprima al kirchnerismo una derrota en las urnas, llegada la situación. Estamos convocados entonces todos a construir el proyecto de modernización de la Argentina. Ese proyecto de modernización de la Argentina futura es imprescindible construirlo, porque los dolores y atrasos que hoy vivimos son la modernidad que nos falta, parafraseando a los chicos de la franja que por allí andan. El primer compromiso de la Argentina del futuro es entonces definir cuál es el Estado que queremos. Un Estado presente, un Estado inteligente, ni el Estado ausente de los 90 que nos trajo un partido político, ni el Estado omnipresente toma todo de hoy que también viene en la mano del mismo partido político. El Estado debe estar donde sea necesario, donde es necesario para igualar oportunidades, mejorar la calidad de vida y, sobre todo, debe ser inteligente. Un Estado inteligente no es ni grande ni chico, es eficiente, es equilibrado, es previsor y está cuando el ciudadano está desamparado. Un Estado grande e ineficiente es un Estado bobo que solo le sirve al partido del gobierno, como le servía en los 90 y como también le está sirviendo últimamente en esta década. Y Argentina necesita que el Estado cambie de mirada. En el país del futuro, el Estado debe estar al servicio del esfuerzo conjunto de los que hacen andar a la Argentina. Un Estado equilibrado y atento que no esté ni al servicio de un líder iluminado, ni esperando que la mano invisible del mercado resuelva todos los problemas. No quiere un Estado que haga todo, quiere un Estado que deje hacer y que en este caso en la Argentina sea capaz de liberar las energías sociales. Veo a la sociedad maniatada y habrá un gobierno que venga a liberar esas energías sociales para poner en marcha el espíritu emprendedor que tiene la Argentina y que hoy está atado, amordazado. Que le devuelva a las familias argentinas el sueño de crecer. Un Estado que respete a los argentinos, que cumplen con la ley y que día a día se esfuerzan para jugar dentro de un partido con reglas. En una palabra, y para que todos nos entendamos, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ese es nuestro pensamiento. Debemos tomar el objetivo de tener una economía diversificada y sólida, y para eso, parafraseando un buen amigo que debe andar por allí, tenemos que recomponer el circuito virtuoso de las 4I. Información, incentivos, inversión e innovación. Ese es el circuito virtuoso de las 4I en economía. Una economía donde la información no esté solo al servicio de los amigos del poder con estadísticas confiables que sirvan para combatir la inflación y no para ocultarla o para engañarse. Donde los incentivos no sean solo para los que pesan la plata en Puerto Madero, donde haya una ley nacional de promoción industrial verdaderamente nacional que corrija las asimetrías que tiene todavía la Argentina,
donde la inversión sea genuina, genere empleo y cree valor, donde sea más rentable arriesgar el capital que dejarlo debajo del colchón en una caja de seguridad, donde la innovación nos abra las puertas del mundo a través del concurso de nuestros científicos y nuestras universidades aplicadas a un modelo de desarrollo integral y de crecimiento en el país. Y tenemos que ser capaces en este punto, tenemos que ser capaces nosotros de abordar un debate que tiene que ver con el desafío de la distribución de la riqueza, que es vital, que es imprescindible para romper esta brecha de desigualdad que lastima, que lacera en la Argentina. Pero también tenemos que hacerlo desde la valoración de la generación de riqueza. Distribución y generación son las dos caras de una misma moneda y cuando se juntan y van de la mano, allí está el desarrollo de la Argentina en el futuro. Cuando solo se habla de distribuir, y no de generar, en algún momento los recursos genuinos del Estado se agotan y entonces allí pasa lo que ha pasado en estos años. Empezamos a echarle mano a los recursos artificiales, donde ya no hay más superávit y entonces la economía tampoco genera. Vamos a meterle la mano al ANSES, a la caja de los jubilados. Y cuando ya no alcanza, nos vamos al Banco Nación. Y cuando no alcanza, nos vamos a las reservas del Banco Central. Y cuando no alcanza, entonces, buscamos por allí y aparece la maquinita de hacer billetes. Y cuando ya no alcanza ni siquiera la maquinita de la Casa de la Moneda, vamos y expropiamos chicones y de paso hacemos bingo, encubrimos a los que todavía no le han contado a la gente quién está detrás de chicones. Yo quiero un país donde a los que produzcan y creen riquezas les vaya bien, ganen dinero, paguen buenos y mejores salarios e inviertan en sus actividades, en sus empresas. Y en ese círculo virtuoso, yo quiero un Estado que con una reforma tributaria progresista y progresiva les cobre los impuestos al que más tiene, más impuestos al que más puede, más impuestos, y que luego los redistribuya con equidad para romper la brecha de desigualdad. Tan difícil es esto, tan complicado es esto. Este es el corazón, ese es el corazón de una propuesta progresista y tenemos que hacernos cargo de llevarla adelante, de dar mensajes, de defenderla, porque ese es el corazón también de nuestra propia historia. Precisamente allí, en el corazón de esa propuesta progresista, empiezan a verse las diferencias con el modelo actual. ¿Saben ustedes cuáles han sido las actividades que más plata han ganado en esta década desaprovechada? La banca y el juego, precisamente las que están más lejos de los esquemas productivos y las que tienen más exenciones tributarias en la Argentina. Por eso es que tenemos que salir a debatir cuál es el modelo de desarrollo que estamos dispuestos a defender en la Argentina. Yo quiero un Estado que recupere un modelo estratégico de desarrollo en energía y en infraestructura. Uno de los activos más valiosos que teníamos en el país era haber logrado el autoabastecimiento energético. ¿Saben cuándo lo logramos? Lo logramos allá en el 86, en el 87, cuando estaba el gobierno del radicalismo y cuando había nombres del radicalismo inteligentes en energía, en YPF, en el Ministerio de Infraestructura y Planificación, que nos dieron esa posibilidad del autoabastecimiento. ¿Saben cuándo se perdió? Se perdió en el 2010, en épocas de este gobierno, y culpa de eso hoy tenemos que importar combustibles por más de 15.000 millones de dólares en combustibles y en gas. Y fíjense qué paradoja, tenemos que traer de Arabia y de otros países el combustible y el gas que está allí durmiendo abajo de nuestro territorio. ¿No es acaso eso un crimen? ¿No es acaso eso la antítesis de un modelo progresista
Eso es facilismo económico. Eso es conservadurismo también desde el punto de vista económico. Lo mismo ocurre con las obras de infraestructura para el desarrollo. Yo les voy a dar un ejemplo que tiene nombre y apellido. Ustedes seguramente conocen lo que ha pasado allá en el sur de mi provincia, pero que involucra a otras provincias argentinas, con el caso de la minera Vale. Era un proyecto de extracción de minerales de sales de potasio que se utilizan para la agricultura. Era un proyecto ambientalmente limpio, no de los otros minerales metalíferos ni con el uso de cianuro y otras porquerías. Ese proyecto de extracción de sales había tenido una inversión de 400 kilómetros de ferrocarril. Iban a construir 400 kilómetros de ferrocarril que arrancaba en Mendoza, seguía en Río Negro, en Neuquén y llegaba a Bahía Blanca. Y allí en Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero White, construían casi un puerto más al lado del que está hoy. Era un ejemplo fabuloso de miles de millones de dólares de inversión, pero además era un ejemplo de algo que a mí me interesa sobremanera, que es la conjunción de los esfuerzos entre el capital privado y el sector público para que juntos puedan tirar del carro del desarrollo. Ese modelo de producción e inversión hoy es una foto del pasado. Vale levantó su inversión culpa de la falta de reglas de juego, culpa de no tener una economía sana, y hoy no hay ni empleo, ni ferrocarril, ni puerto. En la Argentina del futuro tenemos que comprometernos que esto no puede volver a pasar. En la Argentina del futuro va a haber apertura para las inversiones y las vamos a proteger. Va a haber apertura para la construcción de estas obras que vamos a proteger. En el país del futuro, la justicia social será una construcción colectiva de todos. La justicia social que perdura, la que da lugar al ascenso social, la que tiene bases sólidas, tiene 3 pilares fundamentales: educación de calidad, trabajo digno y esfuerzo personal. Educación de calidad, trabajo digno y esfuerzo personal. Esos son los 3 pilares. Y el objetivo de la Argentina moderna en materia de justicia social debe ser garantizar un piso mínimo de bienestar a lo largo de la vida de un ciudadano, desde que nace hasta que muere. Yo creo en las sociedades con pisos pero sin techos. Es una frase importante, que por supuesto no es mía, se la he copiado a un buen amigo que también me arrimó algunas ideas. Tenemos que ser una sociedad con pisos pero sin techos. ¿Saben qué significa eso? Nadie tiene que sentirse afuera y nadie tiene que tener obstáculos en su progreso. Eso es una definición de la justicia social que nosotros queremos instaurar en la Argentina. La asignación universal por hijo, la generalización de las prestaciones previsionales y otras conquistas sociales son inmensos pasos adelante. Ustedes mismos lo han votado hoy en esa encuesta. Hay que transformarlas en un derecho, hay que transformarlas en leyes, hay que transformarlas en actualizaciones que estén más allá de los caprichos y las arbitrariedades de quien gobierna. Y de paso hago un paréntesis, por allí anda Laura Musa, ¿saben quién es? La que presentó 5 años antes que el gobierno el proyecto de asignación universal en el Congreso Nacional, que nunca fue tratado. Mi homenaje a Laura. La justicia social necesita de fuertes inversiones en infraestructura social básica después de 10 años de kirchnerismo. 23 millones de personas no tienen red de cloacas, 8 millones sin agua potable, 3 millones sin electricidad y hay un déficit habitacional que ya está llegando a los 3 millones de viviendas. Claro, ¿cómo no iba a ser así si la plata, en lugar de ir allí, se iba para Panamá o para Suiza? Reducir ese déficit habitacional, extender redes cloacales de gas natural y agua potable es una inversión fundamental para tener una sociedad equitativa. No podemos seguir apostando, y esto es muy importante, a que sea solo la educación
la que rompa en la Argentina con el flagelo de la desigualdad cuando toma a los chicos a los 4 años, cuando esos chicos desde que nacen a los 4 años se crían en un ambiente de tanta desigualdad, en hábitats tan indignos, que es imposible que luego la escuela, por más esfuerzo del Estado, por más esfuerzo de los docentes, por más esfuerzo de los directivos, quiera romper la brecha de desigualdad. A la brecha de desigualdad y quiera romperla allí desde que nacen los pibes, en las villas inestables, allí donde nacen los pibes, en los lugares con hábitat indignos, cloacas, agua potable, calles, seguridad, viviendas, para que luego sea la escuela, la que se encargue de la otra tarea. Porque entonces allí, cuando la escuela los toma, vamos a hablar de la necesidad de reformular un nuevo paradigma educativo. Yo no había entendido muy bien lo que significaba en estos tiempos, donde a uno le meten tantas cosas desde el relato oficial, ese concepto de escuela contenedora. Hasta que un buen amigo que está por ahí lo veo, Gustavito querido, me dijo, mira, yo te lo voy a explicar sencillamente, la diferencia entre la escuela contenedora y lo que es la escuela formadora que toda la vida nosotros defendimos. En la escuela contenedora, al final del año, el chico que estudió, que trabajó, que hizo los deberes, que respetó a sus docentes, que se portó bien, que hizo todas las cosas bien, como premio pasa de grado. Y el chico que no hizo ninguna de estas cosas, al final del año también pasa de grado. Ahí lo entendí. Ahí entendí lo que es la escuela contenedora. Por eso hay que ser capaces de romper ese paradigma y hay que volver a la escuela formadora en valores, la escuela formadora de ciudadanos, la escuela formadora de buenas personas, la escuela formadora de personas honestas, la escuela que es un mérito al esfuerzo, la escuela de Husserl, de Leluar, de Milstein, de Borges, de Sábato, la de Raúl Alfonsín, la de Arturo Illia, la de tantos prohombres de la patria. ¡Bien, Ernesto! En ese futuro, sí, pero no lo cantemos solamente, metámoslo acá en el pecho, en el corazón. Además de cantarlo, hay que militarlo eso. En ese futuro habrá protección real y efectiva de los derechos humanos y sociales, individuales y colectivos. En el país que queremos, los derechos no se discuten, se respetan y se protegen. Digámoslo con claridad, un Estado que protege no reprime, previene. Y un Estado que protege tampoco se escuda en la ideología cuando está en juego la seguridad de sus ciudadanos. El principal responsable de la inseguridad en la Argentina, digámoslo con todas las letras, es el Estado, que es ineficiente, que es inútil y muchas veces, lo más grave, hasta es cómplice del crimen organizado. Argentina necesita un enfoque diferente. Argentina necesita un enfoque diferente en materia de seguridad. Todas las políticas de todas las áreas y de todos los niveles tienen que estar al servicio de derrotar este flagelo. Yo no entiendo cómo puede ser que hace tantos años la inseguridad figure primera en el ranking de todas las preocupaciones de la sociedad y el Estado en sus 3 niveles, nacional, provincial, municipal, las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia, no sean capaces de estructurar una política conjunta precisamente para derrotar ese flagelo que preocupa a la sociedad.